Presento, mi nombre es Cristian Daniel Romero Toala, pertenezco a la Universidad Estatal Península de Santa Elena y hoy realizaremos un seminario respectivo a la asignatura de Comunicación Técnica y el tema que vamos a tratar es redacción de documentos técnicos y científicos. Este va a estar dividido en 5 partes, que es la carta, la solicitud, el memorándum, la síntesis y el resumen. Vamos a comenzar con lo que es la carta. El concepto de carta proviene del latín charta. En una carta es un papel que porta un mensaje escrito y que por lo general suele introducirse dentro de un sobre para proteger su contenido. Las cartas son enviadas por un individuo a otro con la intención de transmitir un mensaje. La persona que envía una carta es llamada como remitente o emisor, mientras que el que la recibe se denomina destinatario o receptor. Lo habitual es incluir los datos y dirección postales del destinatario en el adverso del sobre, mientras que la información del remitente aparece en el reverso. De este modo, el servicio postal puede identificar y entregar las cartas con mayor facilidad, porque se encuentra la dirección y el nombre, como lo decía. Hay cartas de papel y carta digital. La carta de papel suele ir doblada en un sobre cerrado, en cuyo frente aparece el nombre, mientras que en el reverso se encuentra el nombre y la dirección del remitente, de quien lo envió. En la carta digital, por su parte, propias de las nuevas tecnologías de la información y comunicación, hace referencia a todas aquellas comunicaciones electrónicas semejantes a la carta, que se producen sobre todo en los correos electrónicos y otros medios digitales. Es que está compuesta por un texto dirigido a otras personas, a la cual se expone o describe un asunto o situación. Debe estar escrita con coherencia, organización y claridad. Debe estar escrita en un lenguaje apropiado y conciso, con una actitud cortés y amable. Y la finalidad de toda carta es causar una reacción favorable en el destinatario. En las partes de una carta tenemos que debe tener fecha y lugar en donde fue escrita, saludos, un cuerpo contentivo de la introducción y de la exposición del asunto, lo que se va a tratar, una despedida y por último firma o nombre de quien la escribe. Además, una carta también debe contener un membrete institucional si es que el caso lo requiere, un domicilio, un postdata para asuntos no referidos en el cuerpo de la carta y referencias finales. Existen dos tipos de cartas, que es la formal y la informal. Fundamentalmente dos tipos de cartas según su informalidad. Como ya lo dije, la formal es aquella que se emplea en comunicaciones profesionales o institucionales que revisten cierta importancia o gravedad. La carta informal es el tipo de carta que se envía a amigos, familiares, conocidos, con los cuales tenemos una relación próxima. Seguimos con el tema que es la solicitud. La solicitud es un documento por el medio del cual se pide de manera educada un derecho, un beneficio o un servicio que se considera que puede ser atendido. Se presenta acompañada de los requisitos que exigen las instituciones para tratar o entender el pedido que formulamos. Puede ser entregada personalmente por el interesado por medio de otra persona o remitido vía fax o por correo, y en este último caso como correspondencia certificada. Presentamos la estructura de la solicitud. Es 1. Sumilla. 2. Destinatario. 3. Tratamiento. 4. Presentación del solicitante. 5. El texto. 6. La despedida. 7. Lugar y fecha. 8. Y por último, la firma. En la sumilla no es nada más que el resumen del pedido. Se escribe en la parte superior de la derecha del papel. La sumilla es importante por en muchas cosas se evita la lectura de todo el contenido de la solicitud. Es la persona o entidad a quien se dirige la solicitud. Puede escribirse después de la sumilla, pero siempre con mayúscula. En el tratamiento son iniciales de tratamiento o cargos de la autoridad. Por un ejemplo, señor alcalde, señora vicealcaldesa, señor presidente. Presentación del solicitante. Datos o referencias personales tales como nombres, apellidos o incluso ciudadanía, etc., entre otros. El texto. Es el asunto argumentativo que consta de dos partes. La primera es la parte considerativa. Se hace referencia al motivo o dispositivos legales vigentes legales por los que se solicita. Y la segunda es la petición correspondiente, que se afianzan con la inclusión y documentos requeridos para tales efectos. La 6 es despedida.
llamado también pie, consta de dos partes igualmente. La primera menciona lo propuesto en la solicitud, lo que piden el acontecimiento de la misma, y la segunda son expresiones y agradecimientos por atención prestada al documento que se ha mandado. Séptimo, lugar y fecha. Se escribe el pie de la despedida en la parte central de la derecha. Y por último, la firma. Se escribe al final de todo el escrito, ya que esto certifica quién es la persona que lo ha enviado. Presentamos lo que es el memorándum. Memorándum es una palabra latina que significa cosas que debe recordarse. En la actualidad, este término suele cambiarse por memorando, una derivación del plural del vocablo original memoranda. Tiene varios conceptos. Por ejemplo, uno de ellos es que informe donde te expone un tema que se toma en cuenta para un asunto o acción, cuaderno o anotador. El mundo diplomático se recapitulan hechos y razones. Nota que se envía por mano a una persona de una misma institución. Es usado muchas veces como sinónimos de oficio con la función de relacionar a los órganos administrativos de mayor jerarquía. Las características es que se redacta en tercera persona, se refiere por completo al tema planteado, utiliza la construcción positiva, no usa rodeo de palabras, oraciones directas, claras y cortas, tiene una funcional y práctico, es interno, es de acción inmediata, trata un solo asunto, enumerar aspectos o ítems que se incluyan. Hay tipos de memorando que son simples y múltiples. En los simples da a conocer ciertas disposiciones para informar la realización o la ejecución de ciertas tareas o actividades. En la múltiple da a conocer cierta información o disposición a muchos destinatarios de forma simultánea. Usualmente se la conoce en empresas como memorando circular. En su estructura hay numeración, información, cuerpo, despedida y firma. En la numeración se describe la palabra memorándum con mayúscula, seguida del número de expedición, separado por un guión. A continuación, las siglas de la oficina de procedencia, separada por un guión, se escribe el año del calendario. En la información, esta parte se escribe del nombre de remitente, a nombre de destinatario, asunto es la síntesis del mensaje. En el cuerpo se expresa con claridad la precisión del motivo del memorando, mencionando lo necesario, lo fundamental, en forma directa y sin rodeos. En la despedida es el agradecimiento por el que se está escuchando la petición. Y por último, firma, que es la rúbrica de quien la está enviando. Síntesis, como cuarto tema. Una síntesis es la composición de algo a partir de los análisis de todos sus elementos por separado. Es un escrito donde se denotan las ideas principales. Estas presentan las ideas generales del autor. Por lo tanto, casi siempre es el autor quien la publica. Es un libro, la síntesis literaria se presenta al principio, puede ser el punto de vista del autor sobre el libro o un resumen del contenido. El lector puede expresar con sus propias palabras el estilo y la idea principal del autor, cambiando el orden según sus intereses, utilizando analogías, trabajos de investigación y es aplicado confrontación con base a los objetivos. En la imagen vemos que hay temas, en qué consiste, cómo se redacta, frases y qué se debe evitar. Y las técnicas son las que se presentan. ¿En qué consiste? Es restaurar el contenido de un texto de modo personal y también reducirlo en términos breves y precisos a través de una redacción personal. ¿Cómo se redacta? No es necesario respetar la terminología del autor, ni su jerarquización, ni el orden establecido por él. Hay creación personal. En las fases, que hay tres tipos, A, B y C. En A, lectura comprensiva. B, conectar las ideas agregando nexos para articular las ideas entre sí. C, buscar un orden y jerarquización personal coincidentes o no con el autor. ¿Cómo se debe evitar? Hay dos, A y B. A, poner calificativos, comentarios, pareceres personales
y B. La descripción extensa. Las ventajas y utilidades de estudiar una síntesis es desarrollar tu capacidad de comprensión, organizar las ideas del tema en forma ordenada, estudiar de una manera más eficaz, realizar mejores los repasos del tema. Estructura y características. La estructura de una síntesis depende de la perspectiva de los intereses del que se escribe. El lector puede expresar con sus propias palabras el estilo y la idea principal del autor, cambiando el orden según sus intereses, utilizando analogías, como decía, trabajo en investigación. Mientras que en efectuar una síntesis se hunde en integrar las ideas favoreciendo la comprensión global, el resumen se reduce la exposición del autor o lo esencial. A diferencia de que en el resumen, sin embargo, resulta identificar la idea principal y la secundaria. En el propósito, la síntesis tiene como objetivo extraer la información o los contenidos más importantes de un texto, de cualquier material comunicativo, de un hecho o no muchos asuntos más. Hay tipos de síntesis, como se puede observar: descriptivo, expositivo, narrativo, argumentativo. En el descriptivo se caracteriza un referente por medio de las palabras. En el expositivo presenta un tema de manera clara. En el narrativo relata acciones en el tiempo. Y en el argumentativo presenta un punto de vista y lo defiende. ¿Cómo se elabora una síntesis? Leer el texto con atención una primera vez. 2. Releer el texto, pero esta vez subrayando las ideas principales. 3. Asegurándose de haber entendido correctamente estas ideas y asimilar los conceptos. 4. Redacte un texto donde las palabras propias exprese estas ideas tales como las ha entendido, de modo que faciliten el estudio del texto en su total comprensión. Y por último, exprese una sola idea en un párrafo para facilitar la claridad de la misma. Aquí presentamos un ejemplo. El tema es una mujer excepcional. El texto original, como lo podemos observar ahí, separa sus ideas principales, que tiene 8 ideas principales. Una mujer, por tiempo la hallamos en Hillary Clinton. 2. La actual primera dama ha venido a romper los cartabones establecidos. 3. Ha intervenido en todo lo inherente a Clinton. 4. Participa en las decisiones importantes de su país. 5. Hay que destacar el propio tiempo de su personalidad profunda y recia. 6. Procura vivir intensamente cada momento de su tiempo. 7. Gran mujer, prestigiosa activista, política y destacada abogada. También se ha distinguido por ser una gran madre con Chelsea. Al transformarlo en una síntesis, se considera con de nuestro tiempo que rompe las normas establecidas participando en las decisiones de su país. Supervive intensamente cada momento, prestigiosa activista, destacada abogada y gran madre. Este es un claro ejemplo de cómo se hace una pequeña síntesis y ver cómo se sacan las ideas principales y luego se la hace en una redacción conectores. Y como último tema tenemos el resumen. En el resumen podemos encontrar que un resumen es un escrito que se intenta planteados en los documentos originales. En caso de que un resumen contenga opiniones personales o deducciones a partir de otros, ya no sería un resumen, sino que es considerado un artículo diferente o uno de opinión. El resumen es una exposición abreviada, concisa, que describe los puntos más importantes del texto. Como tales se puede realizar de manera oral o escrita. El resumen debe ser objetivo, claro y coherente. Llevamos el texto a su expresión más esencial, apuntando las ideas más importantes del tema. En las características tenemos objetividad, claridad, precisión y flexibilidad. Como objetividad se refiere al respecto de las ideas originales del texto y del estilo del autor. En claridad, facilita la comprensión que debe posibilitar el texto. En precisión, hace alusión a su forma de enunciación que, en oraciones cortas y concisas, condensa el sentido del texto. Flexibilidad
se refiere a la posibilidad de producir diferentes de resumen. Al ser un texto nuevo, la originalidad depende del estilo del redactor. En tipos de resumen encontramos resumen informativo, resumen descriptivo, resumen abstracto y uno que es la síntesis. Como resumen informativo sintetiza el contenido general del original. En el resumen descriptivo explica la estructura del escrito, así como las partes fundamentales, las fuentes o estilos, y es muy útil en caso de originales extensos o complejos, porque ayudan al lector a comprender la organización del texto. En lo abstracto, es una variante del resumen, generalmente de tipo descriptivo, que encabeza los artículos científicos, después del título y en las primeras páginas. Y como síntesis, tenemos en que consiste en resumir diversos textos que tratan de un mismo tema o temas relacionados.